Muy buenas tardes y buen domingo para todos. Rezamos a la luz de la palabra de Dios en este domingo tercero del Adviento. Compartimos un pasaje que está en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿A un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. El modo de presentarse de Juan el Bautista, veíamos el domingo pasado, vestido al estilo del gran profeta Elías y predicando en el desierto con una fuerte insistencia en la necesidad de la conversión frente al inminente juicio de Dios. Esa imagen que recuerda a Elías también la recoge Jesús de alguna manera en este pasaje. Él es aquel de quien se dijo: enviaré a mi mensajero delante de ti, como escuchábamos recién. El mensaje de Juan el Bautista, apoyado especialmente casi en una amenaza, en el temor del juicio y de la condena sobre todo, hacía que se hubiera ganado obviamente enemigos, como les pasó a todos los profetas a lo largo de la historia de Israel. Cuando sobre todo las autoridades no escuchan al profeta decir las cosas que quieren escuchar, entonces lo combaten, lo atacan, etc. Juan el Bautista había dicho a todos que era necesario que el que tuviera 2 túnicas entregara una. Le había dicho a los soldados que no extorsionaran a nadie, que se contentaran con su sueldo. Le había dicho a los publicanos que no cobraran más de lo que estaba estipulado cobrar de los impuestos del imperio. Y como sabemos, se había metido incluso hasta con el mismísimo Herodes. Y a raíz de eso está preso. Entonces, la pregunta de Juan el Bautista acerca de la actitud de Jesús, de si es él efectivamente el Mesías, no responde a una curiosidad, no es algo que simplemente quiera saber. Juan Bautista entregó su vida al mensaje de la cercanía del reino, así como él lo concebía. Incluso se puede pensar que hasta en su propio corazón, algo como muy personal, esperaría de algún modo ser liberado de esa prisión injusta en la que se encuentra, y como sabemos no fue así y terminó degollado. La respuesta de Jesús a los discípulos del Bautista señala algo que el Evangelio nos viene contando. Mateo dedicó algunos capítulos a un mensaje, a un discurso de Jesús en el monte. Dedicó algunos capítulos también de su Evangelio a contarnos los signos que Jesús estaba haciendo. Entonces, la invitación es: vayan y cuenten a Juan lo que ustedes oyen y ven. La palabra y los signos de Jesús son los que hablan de quién es Él. La respuesta no es una respuesta teórica que hubiera podido Jesús dar: sí, yo soy el Mesías, sino simplemente una invitación al Bautista a entender que hay un modo de presentarse el Mesías también anunciado por los profetas, especialmente por Isaías, con estos signos que Jesús menciona hoy, de los ciegos que ven, de los paralíticos que caminan. Hay un modo de presentarse del Mesías que es distinto de aquel que Juan pensaba esperando un juicio inminente y una condena, juicio y castigo, diríamos nosotros. Lo lindo de este pasaje para nosotros en nuestro camino hacia la Navidad es que aquel que llamaba a la conversión, Juan el Bautista,
encuentra en algún punto en su vida una necesidad de conversión también. Tiene que cambiar su modo de ver la presencia de Dios en la vida y en la vida de su pueblo, esperando algo o viendo algo distinto de lo que esperaba en realidad. Digo lindo para nuestro camino porque nosotros tenemos probablemente muchas expectativas para cada venida de Jesús y especialmente para la Navidad, pero también es lindo tener el corazón abierto a que Dios se presente en nuestra vida como Él quiera y no como nosotros lo esperamos. Por eso mantenemos los ojos abiertos, también queremos ser curados de nuestras cegueras. El testimonio del Bautista también tiene que ver con su humildad, lo hemos escuchado anunciar: el que viene detrás de mí es mayor que yo, es necesario que él crezca y que yo disminuya, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el fuego y en el Espíritu Santo. Esta humildad que sostiene aún en la cárcel y tiene la capacidad de llamar a sus discípulos y hacerles ver que hay algo que no está entendiendo y que necesita todavía ser instruido por Jesús. Es lindo entonces también esto para tomar de nuestro patrono, la necesidad de estar permanentemente tratando de conocer un poquito más, de profundizar un poquito más en las cosas que sabemos de Dios y de Jesús, abrirnos a que Él se presente en nuestra vida como a Él le parezca mejor y no como nosotros esperamos, sin negar que está bien que tengamos expectativas y que le pidamos cosas a Jesús para esta Navidad. Pero también es interesante la propuesta de Jesús que hace a los discípulos del Bautista: hay que ver y escuchar para entender la presencia de Dios. Esto que hace Jesús con sus palabras y sus gestos es lo que los discípulos tienen que hacer, es lo que la iglesia de hoy tiene que hacer. Entonces uno podría incluso hasta hacerse un pequeño examen de conciencia, por un lado, que sería lo que estamos diciendo y haciendo muestra evidentemente la presencia de Dios, como pasaba con Jesús, o a veces no tanto. Y en todo caso, por otro lado, diría, más allá de este posible examen de conciencia, un pedido muy grande, ¿no?, a Dios, que esta presencia nueva de Jesús nos renueve en nuestra semejanza con Él, nos haga cada vez más como otros Cristos que andan por el mundo haciendo cosas que manifiestan la cercanía de Dios, diciendo cosas que manifiestan la cercanía de Dios y de su reino. Podemos pedirle a San Juan Bautista que nos ayude en este camino, que interceda por nosotros y especialmente por nuestra comunidad, para que seamos en el barrio las palabras, digamos en el barrio las palabras y hagamos en el barrio los gestos que hablen claramente de un Dios que ama y que está cerca, así como lo hacía Jesús. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.